les estaba comentando que hoy vamos a recordar un poquito en lo que nos quedamos la vez pasada, que les platicaba de qué se dio después de las obras que vimos o de los artistas que vimos como Giotto y Simone Martini. Vimos cómo en esta región de la Toscana, Giotto en Florencia, Simone Martini en Siena, establecieron una serie de normas que difícilmente van a ser superables en ese momento. En consecuencia, para sus contemporáneos y seguidores se trataba más de consolidar lo que ya se había logrado con estos artistas que de empezar a buscar aspectos novedosos en el espacio pictórico, nuevos mundos, etcétera. Más bien como que ellos fueron un poquito ese referente para continuar a partir de ese punto. Entonces, en Siena, por ejemplo, el arte de Simone Martini va a ser continuado con pintores tan destacados como Lippo Memmi. Lippo Memmi, recordemos que colaboró con Simone Martini en esta anunciación que vemos aquí, en las figuras que estaban en los laterales. Aquí no las vemos porque la imagen nada más está enfocada en la principal, que es la anunciación realizada por Simone Martini. Él, Memmi, además era cuñado de Simone Martini. Y va a continuar un poco con su legado, con estas figuras muy estilizadas, muy del estilo de Martini, aplicación de hoja de oro. Vemos esta Madonna de la Misericordia, cómo tiene ese manto abierto. Ese va a ser una característica de esa iconografía, que bajo el manto van a estar las personas que están buscando su protección. Y vean que todavía en este momento sigue esa convención de colocar estos personajes en pequeñito, digo, con respecto a la Virgen, que se ve súper monumental. Los personajes a los que está cuidando se ven realmente diminutos, inclusive hasta más pequeños que los propios ángeles. Es decir, sigue todavía esta tendencia hacia lo gótico, aunque en este momento ya es gótico internacional porque ya hay una influencia de otros lugares de Europa, ya hay una correspondencia, como más comunicación entre algunos de estos lugares. En el caso del estilo yotesco, bueno, la fama de Giotto se va a difundir por todas partes. Los florentinos realmente estaban muy orgullosos de él, se interesaban por su vida, referían algunas anecdóticas relativas a su ingenio y habilidad, y esto era realmente una novedad porque antes no ocurría nada parecido. Y la impresión que causó su obra a sus contemporáneos fue irresistible. Su idea de crear este espacio pictórico, como lo vimos la semana pasada, dando esa sensación de tridimensionalidad, fue la principal innovación de la pintura del Trecento, del siglo XIV. Y algunos de los seguidores de Giotto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Taddeo Gaddi. Esta imagen que vemos a la izquierda es de su pincel, la Anunciación de los Pastores. Y vean con respecto al estilo de Giotto, cómo realmente hay una influencia en la representación, en la manera de tratar el espacio del exterior, las rocas, los personajes muy parecidos a cómo los planteaba Giotto. Hubo otros artistas también que se acercaron mucho al estilo de Giotto, pero Taddeo Gaddi estuvo muy cercano a él, fue su discípulo, inclusive colaboraron en algunos trabajos
si vieron la presentación que les mandé en PDF, hay un retablo en donde participaron los dos artistas. También comentábamos la semana anterior que hubo un momento en que estos adelantos en la representación pictórica van a tener un freno por la peste negra que azotó Europa entre 1348 y 49 y que se llevó consigo en algunos lugares a más de la mitad de la población y entre ellos a muchos artistas. Y ante esta situación de estancamiento y de una rutina cada vez más vacua, a finales del siglo XIV, los artistas italianos se abrieron más bien a las tendencias del gótico internacional que llegaba de los centros septentrionales, tanto de París o de Praga. Esta imagen es una miniatura realizada hacia 1353, en donde vemos cómo también se representó esa terrible situación que vivían algunos ciudadanos de Tournai enterrando a víctimas de la peste negra. O sea, imaginen, esto también fue documentado en algunos de los libros miniados que se daban en esa época. Así que, esto como un preámbulo para que veremos el día de hoy, aquí vemos esta línea del tiempo, las primeras luces del Renacimiento que vimos a estos artistas, Cimabue, que prácticamente solamente lo nombramos brevemente, Duccio de Siena, Giotto de Florencia al mismo tiempo que Cimabue, y los hermanos Lorenzetti y Simone Martini también en Siena. Ellos son los artistas que se consideran dentro de las primeras luces del Renacimiento. A partir del día de hoy vamos a entrar al siglo XV, también conocido como el Quattrocento italiano. Y hoy vamos a ver dos figuras importantes del gótico internacional, que son Gentile da Fabriano y Pisanello. Y también veremos a dos frailes, bueno, un fraile frangélico y otro fraile que en un momento dado dejó, como dicen, colgó el hábito porque se casa y entonces deja de ser fraile, que es Filippo Lippi. Estos artistas, Fabriano y Pisanello, son del gótico internacional, pero Frangélico y Filippo Lippi, ya encontraremos en ellos que va a haber una evolución en la representación pictórica. La próxima semana hablaremos de un tema que es fundamental, que va a ser los estudios de perspectiva, con tres pintores que son los que más se destacaron en estos estudios, que fueron Paolo Uccello, Masaccio y Piero de la Francesca. Piero de la Francesca, de hecho, hasta escribió un tratado acerca de la perspectiva. Le dedicaremos una clase a tres importantes artistas del norte de Italia. Antonello da Messina, que era un pintor siciliano, pero que hizo toda su obra prácticamente en el norte de Italia, y dos pintores venecianos, Andrea Mantegna y su discípulo y cuñado Giovanni Bellini. Y terminaremos el Quattrocento con una figura que es muy destacada en este periodo, que es Sandro Botticelli, y en esa clase también veremos a la familia Medici, una familia florentina que no se entendería el Renacimiento sin mencionar a la familia Medici, porque fueron grandes mecenas del arte en ese periodo. Así que iniciamos el Quattrocento italiano. Vamos a ver primero estos dos artistas del gótico internacional. Gentile da Fabriano
que es uno de los pintores y de los principales exponentes del estilo gótico internacional en Italia. Fabriano encarnó en su siglo la típica figura del artista itinerante. Él prefería moverse para encontrar las más variadas ocasiones de trabajo que les ofrecían las cortes antes que quedarse en algún lugar estableciendo algún taller. Él prefería andar de una corte en otra, era muy común en esta época. En el caso de Antonio di Puccio Pisano, mejor conocido como Pisanello, es un misterio prácticamente su vida. De hecho, por ejemplo, fíjense, no se sabe exactamente en qué año nació. Los historiadores piensan que pudo haber sido entre 1380 y 1395, pues que son un montón de 15 años, ¿no? Y luego muere entre 1450 y 55. Llevó una vida errante de corte en corte, al igual que Fabriano. Estuvo empleado, por ejemplo, por el Dogo de Venecia, el Papa en el Vaticano, las cortes de Verona, de Ferrara, de Mantua, de Milán, de Rímini, y también por el rey de Nápoles y las familias Gonzaga y de este. Entonces, como ven, eran artistas, digamos que iban de un lugar a otro, a las cortes, que era donde realmente podían encontrar encargos y por eso les interesaba andar de un lado para otro. En el caso de Gentile da Fabriano, comenzaremos con él. Él es de una localidad de La Marca, aquí vemos en el mapa. La Marca es una región cercana, colindante con la Toscana, ahí donde se ve el puntito rojo. Es un lugar que justamente se llama Fabriano, por eso es Gentile da Fabriano, que era muy común nombrar así a los artistas. Leonardo da Vinci porque es de Vinci, Antonello da Messina porque es de Messina, algunos ejemplos. Todo parece indicar que realizó su aprendizaje en los grandes centros artísticos de Milán y Verona. Los primeros informes documentados sobre Gentile proceden de Venecia, donde residió al menos entre 1408 y 1414. Y en esa ciudad alcanzó gran renombre, sobre todo por sus pinturas del Palacio Ducal. Sin embargo, poco se conserva del trabajo que realizó este artista, pero sí se sabe que fue uno de los primeros en utilizar el dibujo libre tanto en sus estudios como en los esbozos, lo mismo que Pisanello, que estuvo trabajando con él y que ya con ellos empieza, digamos, el boceto. Aquí vemos algunos de las imágenes realizadas por Fabriano para conocer un poco más del estilo que lo caracteriza. Vean que es muy decorativa su obra, muy refinada, muy elegante, con una gran atención al detalle. Tiene una riquísima paleta de colores, como podemos ver. Son composiciones muy armoniosas, muy detalladas, con una gran profusión de hoja de oro. Vean este políptico del Valle Romita hacia 1400. Políptico del Valle Romita porque es varias imágenes. Es un retablo, pero también se le conoce como políptico cuando son más de 3 imágenes. Puede ser un díptico o un tríptico. En este caso, al ser más de 3, se le conoce como políptico, pero también se puede decir retablo, aunque en esta parte de Italia era más común colocar el término de políptico. Él trabaja con temple, como podemos ver, es decir,
esa técnica que vimos hace un par de semanas que se hace con yema de huevo sobre tabla. Pero vean la cantidad de detalles que tiene la hoja de oro en este políptico, que es verdaderamente asombroso cómo fue trabajada la madera y la cantidad, o sea, los vivos colores que tienen todas las imágenes muy estilizadas. Esa es una característica del gótico. En el caso de la coronación de la Virgen, realizada 20 años después y que se encuentra ubicada actualmente ahí en Los Ángeles, también es una muestra del talento de este artista para estas imágenes muy estilizadas con un gran detalle de trabajo en todas las texturas. Aquí vean a este acercamiento, el trabajo que tiene de las texturas en el pan de oro o en la hoja de oro, con un cuidado, con un mimo asombroso. Asimismo, esos detalles de las texturas del manto de la Virgen, de las vestiduras de Jesús coronando a la Virgen, es también una iconografía que se va a dar mucho en este momento. Y si nos acercamos a lo que es en sí la vestidura de la Virgen, esos detalles en la caída de los pliegues, cómo los maneja, pero aquí también ya vemos la influencia del gótico del norte de Europa. Cuando lleguemos a conocer estos artistas del gótico de Europa, de los flamencos, vamos a encontrar que tiene estas caídas las telas, es decir, ya no es una pintura únicamente italiana, lo que vemos en el gótico internacional, sino más bien, como les digo, está como una mezcla de estilos, porque ya se conocen otros estilos de otros lugares. Pero el detalle del angelito que está aquí a la derecha, ese papel pautado con algunas notas musicales, o sea, son imágenes de una gran belleza, de un gran cuidado en el trabajo. La obra más conocida de Gentile da Fabriano es este retablo, también llamado Palastrozzi, porque justamente fue comisionada por el intelectual y rico banquero Strozzi para la capilla de la familia en la iglesia de Santa Trinidad. Es una de las obras maestras del estilo gótico internacional prácticamente. Vemos esa elegante atmósfera, como si estuviéramos viendo un libro miniado, como si fuera un cuento de hadas, con esas formas sofisticadas, esas poses corteses. Es una adoración de los reyes, que es un tema bien interesante porque era muy difundido en este periodo histórico, pero sobre todo era un pretexto por parte de los clientes ricos para hacer alusión a la propia superioridad económica y cultural que tenían ellos y querían mostrarlo. Y lo vemos a través de esos trajes suntuosos de los personajes, los refinados arneses de los caballos, por ejemplo, que tienen también muchísimo detalle. Bueno, no digamos el magnífico marco de madera tallado, que hacen de esta pintura una verdadera obra maestra. Vamos a ir viéndola con detalle. Por ejemplo, veamos esta parte de lo que sería el ático aquí en el retablo, compuesto por 3 gabletes, ¿no? Que así se llaman del marco, en donde vemos varias representaciones. Vamos a iniciar con la central. En la parte central encontramos la figura de Cristo en majestad, o Cristo bendiciendo, un poco la idea del Pantocrátor medieval.
esa posición de bendición que tiene Cristo. Todavía no es una figura tan idealizada como luego la empezaremos a ver más adelante. Hay dos personajes a los lados de Jesús. A nuestra izquierda se encuentra Moisés con las tablas de la ley y a nuestra derecha se encuentra el rey David. Después, en la imagen de la izquierda más pequeñita, encontramos en el medallón al arcángel Gabriel, porque es una parte de la iconografía de la Anunciación. Y a los lados de Gabriel vamos a encontrar a Ezequiel y a Daniel, que son profetas que aparecen en el Antiguo Testamento y que justamente se adelantaron o profetizaron la anunciación, por ejemplo, del Mesías. Así que del otro lado vamos a encontrar en el medallón de la derecha a la Virgen Anunciada, en este pequeño medallón, y a los lados encontraremos a Ezequiel y a Daniel. Perdón, ya me equivoqué. Estos son Ezequiel y Daniel, y los que vemos con Gabriel son Isaías y Jeremías, que son los que hicieron esa profecía. Ahora, toda la imagen, toda esta parte del ático está recubierta con hoja de oro. Es una estructura de madera tallada en algunas partes y con aplicación de hoja de oro. Es la parte de arriba. Y recordemos también se le conoce como ático a la parte de arriba, y esas imágenes que vemos en la parte inferior es la predela. Ahorita llegaremos a ella. En el cuerpo principal es donde viene la imagen que le va a dar nombre al retablo, que es la adoración de los magos. ¿Cómo representa Gentile da Fabriano? Le da una espectacularidad a toda la presentación de una manera formidable, porque fíjense, la parte que vemos en primer plano, digamos que sería lo último que nos está contando en esta historia Gentile da Fabriano. En realidad, la historia la debemos de empezar a leer desde la parte superior, es decir, acá arriba, porque viene toda la comitiva de los reyes. Vean, aquí están los 3 reyes y se dirigen hacia un castillo. Es el castillo de Herodes. Se van dirigiendo al castillo, hablan con Herodes y le preguntan que dónde está el Mesías, que vienen a buscar al Mesías, que ha nacido un niño, que fueron avisados por un ángel y que vieron y que les dijeron que siguieran la estrella, y entonces quieren saber dónde nació el niño. Herodes les dice que no lo sabe, pero que cuando lo encuentren, cuando ya vuelvan de regreso a sus lugares, que pasen y le informen en dónde encontraron al niño Jesús, porque él también quiere ir a adorarle. Salen del castillo y entonces continúan por acá hacia la derecha, y aquí digamos que ya es cuando llegan al pesebre en donde se encuentra el niño Jesús y llegan con sus presentes. Es un típico nacimiento con la Virgen. El niño, notemos que ya también es un niño que parece más niño, ya no parece como un señorcito. Está también las clásicas figuras del toro y de la mula. Vemos a San José de pie, bastante anciano, y algunas mujeres detrás de la Virgen. En la representación de los Reyes Magos, además también en esta época se representaban las edades del hombre. Siempre el rey más anciano o
prácticamente en la mayoría de las representaciones es el rey que está más cercano al niño Jesús. Aquí el niño le está tocando la cara, el rey está inclinado, arrodillado frente de él, mostrándole sus respetos. El rey que está en la parte central es el rey que representa a la edad madura y también trae su obsequio en la mano. Y el rey más joven es el que llega siempre, el que está siempre al final de la línea. Pero es notable ver la manera en que los describe, la cantidad de detalles, el uso abundante de oro que resalta la magnificencia de este evento, porque además no nada más es las ricas vestimenta de los Reyes Magos, sino de toda la comitiva. O sea, vean que vienen con una gran cantidad de personajes, lo que comentaba hace un momento, cómo hay también una profusión de oro tanto en los trajes de los reyes como en los arneses de los caballos, un cuidado también ya en estas representaciones de los caballos como más realista, pero además algunos animales más exóticos para dar justamente esa idea de que vienen estos reyes de lejanas tierras, y entonces trata de representar Giantiero Fabriano esta imagen que es verdaderamente sensacional, con una gran cantidad de detalles por todos lados, incluyendo el, el, el propio retablo de madera ricamente trabajado. Y la estrella, que también es una estrella muy grande, la que vemos aquí, vean, como si fuera un solecito, que es la estrella que ha guiado a los magos ahí a encontrar al niño Jesús. Y en la predela, que es como se le nombra a esta parte inferior del retablo, encontramos 3 imágenes también relativas de la vida de Jesús. En primer lugar, vemos a la izquierda, aquí lo vemos en mayor tamaño, la natividad, que es justo el momento de ya nació el niño Jesús. Es una imagen muy sencilla. Aquí hay algunos personajes del par de mujeres que están cerca de María, pudieran tratarse de sus hermanastras. Un niñito que parece como muñequito de rosca, pequeñito, por la manera en que está realizado ya con su áurea. La mula y el toro o el buey, José descansando ahí a un lado de un pequeño árbol, y María en posición orante frente a la figura de Jesús. Y en la parte de arriba encontramos a un ángel que está viendo a unos pastores y les está diciendo que acaba de nacer el Mesías, y de ahí surge también la iconografía de la adoración de los pastores. En la imagen central vamos a encontrar la huida a Egipto. Recordemos ese momento en que, como los reyes ya no regresaron con Herodes a decirle dónde estaba el Mesías, entonces se desata la ira de Herodes y es cuando manda matar a los inocentes. Pero un ángel que se le aparece a la Virgen le dice que tienen que huir a Egipto, y es la iconografía que va a estar muy representada en esta época del siglo XV. Cabe destacar en esta imagen, perdón, noten los arbolitos, no me puedo acercar más, pero los arbolitos tienen unas caritas son como querubines, como esa sensación de que hay un cuidado celestial en esta travesía que están haciendo la Sagrada Familia. Y finalmente, la última tabla
que estaba en la predela, y digo estaba porque actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París. Las dos anteriores sí se encuentran todavía ahí con el trabajo original, pero esta última es una copia. La original se encuentra ubicada en el Museo del Louvre de París y es el momento de la presentación de Jesús en el templo. Lo tiene sostenido el ministro del templo y a nuestra izquierda encontramos a la Virgen y detrás de ella a San José y otros personajes que están acompañando en este momento. Esta es la imagen más interesante o más conocida, más que interesante, que también lo es, de Gentile da Fabriano. Hay algunas otras imágenes, les recuerdo que pueden verlas en el PDF que les mando. Aquí solamente notar ese cuidado en un acercamiento de las texturas, del trabajo que hace con la hoja de oro, los rostros, el tratamiento que les da, la mirada de la Virgen viendo hacia abajo, pero esa riqueza que tiene en el manto y todo ese detalle de trabajo, por ejemplo, aquí del rey joven, ese trabajo de la corona, del traje, es un cuidado exquisito que tenía este artista. En cuanto a Pisanello, él estuvo un tiempo en Venecia asistiendo justamente a Gentile da Fabriano y va a adquirir de parte de este trabajo ese refinado, ese delicado y detallado estilo, así como el gusto por los materiales preciosos y las bellas fábricas. Sin embargo, en sus años de juventud, Pisanello también estuvo fuertemente influido por la pintura de tradición florentina que llevó al Véneto Giotto primero y después algunos de sus seguidores. Algunos historiadores consideran que es probable que se haya formado en algún taller de un pintor de Verona porque tiene este estilo que sigue esa tradición veronesa. Esta es parte de Verona. Vean, por ejemplo, esta imagen realizada hacia 1420, en donde encontramos esa influencia del trabajo veronés. Esta obra justamente se encuentra ahí en Verona. Y aquí vemos esa mezcla entre ese estilo de Fabriano, pero también de la tradición veronesa, y observamos ese tratamiento refinado, ese delicado detalle que tiene, esa estilización en las imágenes de la Virgen y el Niño que son muy propias del gótico, imágenes así, sumamente delgaditas. Sin embargo, ya encontramos a partir de estos artistas como más cuidado en la representación del niño, ya empieza a ver esa representación realmente de niño, no de un señorcito que empezamos a ver ya. Y vean, por ejemplo, todo ese tratamiento que hace Pisanello de las aves. Él era muy cuidadoso, él hacía muchos estudios de animales, dibujos de animales exquisitos, y se llama la Virgen de la Codorniz por esta codorniz que está aquí a los pies de la Virgen. Y la cantidad de florecitas y detalles que son muy propios del gótico internacional, básicamente. Algo bien interesante, un aspecto interesantísimo en la obra de Pisanello va a ser en el género del retrato. Durante el siglo XV, los príncipes y condotieros y también mecenas y humanistas encargan retratos a los artistas
que van estos artistas como Pisanello, como Fabriano, que van de una corte a otra, trabajan con los en Ferrara, con los Gonzaga en Mantua, con los Montefeltro en Urbino, con los Malatesta en Rímine, y van a continuar en esa tradición del perfil en cuanto al retrato. En ese sentido, los pintores del norte de Europa les llevan ventaja, ya lo veremos y lo platicaremos en su momento. En este caso, es un poco como que seguir esa tradición del perfil y como se practicaba en la antigüedad, en las medallas. Recordemos cómo en las medallas que habían los rostros de emperadores y tal, siempre eran de perfil. Esta imagen que vemos aquí es una de las primeras obras que se podría considerar del retrato moderno, aun cuando todavía vemos que es bastante gótico en su factura. Y no haya discrepancias en cuanto a quién es el personaje que está retratado en la imagen. En el Museo del Louvre, que es donde se encuentra, está como retrato de una princesa de este. Pero hay varias hipótesis. Una que es la más defendida es que se piensa que pudiera ser Margarita de Gonzaga. Ella era esposa de Leonello d'Este, con el que contrajo matrimonio en 1433. Y Pisanello también realizó retratos, no nada más de ella, sino también de Leonello de este temple sobre tabla que se encuentra en Pérgamo. No podríamos considerar que se trate de un trabajo que he hecho en la misma época. Primero, porque no son del mismo tamaño. Es decir, no pueden ser pareja o pendant, como se conoce también. Es el mismo estilo, pero son diferentes los tamaños de los retratos. Entonces, pues eso hace que no estén del todo convencidos, que no sea unánime el hecho de que se trate de una pareja. Hay ciertos rasgos que nos hacen pensar que no son pareja. Lo que sucede es que, como les digo, en esa época era muy común el retrato. Leonello de este pertenecía a uno de esos linajes nobles más antiguos de la Toscana, que había conseguido ampliar considerablemente su territorio en el curso de los siglos. Por ejemplo, esta familia controlaba Ferrara y el interior del país como Módena, Parma y Reggio. Y en el siglo XV, esta familia de este destacó como mecenas de las artes y las ciencias. Era una familia que tenía mucha cultura. Vamos a estar hablando mucho de estos mecenas, de estas familias, porque vamos a encontrar obra de todos ellos durante el 400 y el 500 italiano. Y vemos aquí el estilo tan particular de Pisanello, poco realista. Vean ese cuello tan largo. Es verdad que había una moda en esta época, en el estilo europeo, de raparse la frente, o sea, como que entre la frente fuera más amplia, era como un toque de elegancia. Ahora no lo es así, pero también tiene un cuello demasiado largo, eh, como que no hay todavía un estudio muy profundo de la anatomía humana. Podemos ver esa desproporción entre la cabeza y el cuerpo. La cabeza de Leonello se ve demasiado grande, la cabeza de ella se ve demasiado pequeña, o sea, como que vemos que todavía no hay esa perfección que luego van a alcanzar estos artistas en el siglo posterior. Este es un cuadro magnífico que hace Pisanello.
Es una tabla que pertenece a su estilo maduro, pero vemos que la representación está dentro de una ambientación muy estática, nos recuerda más bien, más que un cuadro, un tapiz. Y lo que nos está mostrando es la historia de un joven caballero que anda de casa y y surge un milagro. Él se conoce como Plácido. Va de casa en este bosque que está poblado de cantidad de animalillos. Ahí podemos ver liebres, sabuesos, osos, aves acuáticas. O sea, es más bien como un muestrario de animales, porque les recuerdo, Pisanello era un artista que gustaba mucho también de hacer bocetos de animalitos, le encantaba hacer perros, pajaritos, y todo tipo de patos y todo tipo de bocetos de animales. Le llamaba mucho la atención y era un dibujo muy preciso. Bueno, pues resulta que este hombre Plácido de repente se encuentra a un ciervo que le va a revelar la fe en Cristo. Y ese va a ser el inicio de su conversión a San Eustaquio. Y vemos cómo Pisanello emplea finísimas hojas de oro en la decoración de varios elementos, por ejemplo, la casaca de San Eustaquio, el arnés del cuerno, las espuelas. O sea, hay una riqueza ahí para darnos a entender que se trata de un personaje rico, digamos, ¿no? Todo en el escenario nos recuerda como si estuviéramos ante un paisaje de cuento. Vemos, no hay cielo, es como si estuviéramos inmersos dentro del bosque, en un oscuro bosque en donde no encontramos cielo, pero tampoco hay perspectiva, porque todavía en este momento del gótico internacional no han encontrado esa manera para poder hacer una perspectiva realista, matemática, en donde podamos entender toda la historia, como vamos a ver en trabajos posteriores. Por ejemplo, si nos acercamos, noten en esta parte de aquí, vean el tamaño de este conejo, pero vean como una arboleda que está aquí con algunos pájaros, etcétera. Esto es demasiado pequeño, comparándolo con el tamaño del conejo o el perro, como si parecerían unos arbolitos bonsái en todo caso. Y lo mismo va a suceder con otra arboleda que vemos acá. Esta podría ser quizá que el artista haya querido hacer como una representación lejana, ¿no? Sin embargo, no lo podríamos tomar como tal. Es bien interesante. Aquí vemos, por ejemplo, justamente ese detalle de cuando él encuentra a, a este ciervo en donde aparece, porta prácticamente en medio de los cuernos un crucifijo. Y entonces ese crucifijo está muy luminoso y afirmaba en el texto que tiene ahí: yo soy Jesús a quien honras sin saberlo. Obviamente que San Eustaquio en ese momento se llamaba Plácido, se asusta ante esta aparición. Y el propio el caballo, perdón, parece que retrocede, ¿no? Por esta visión que acaban de tener.
Y es muy típico el pomposo periodo cortés del siglo XV, ese gusto por el ropaje suntuoso, por los arneses ricos y aparatosos de la última etapa caballeresca, que es la que estamos viendo en este momento. Entonces vean la mano de Plácido, que la pone así hacia arriba como que no se da cuenta de lo que está ahí sucediendo. Y en la parte inferior encontramos los pasatiempos que tenía este artista, que era describir todos estos animalitos. Vean ese pergamino que trata de hacerlo de una manera que se vea como casi como un trampantojo y de crear todos estos animalitos. Y además era una ocasión perfecta porque en las cortes les encantaba la caza con jauría y puede tener la oportunidad de representar todos estos animales de caza. Es un estilo tardogótico que tiene realmente una atención escrupulosa, sobre todo en lo que se refiere a los animalillos, sobre todo como si fuera, perdón, me voy a regresar, como si fuera un zoólogo. O sea, vean, por ejemplo, cómo plantea a los perros de caza muy bien, como que sí se nota que los ha estudiado, etcétera. Y se complace en ese enrollado heráldico del pergamino. Es una imagen muy interesante, pero que no ha logrado, en este momento, no han logrado los artistas poder todavía hacer imágenes con una perspectiva que nos muestre una imagen realista. Eso lo vamos a empezar a ver ya con otros dos artistas que ya van a evolucionar más en el espacio pictórico. Van a dar un paso con sus obras, van a hacer representaciones mucho más realistas. Frangélico, que supo combinar la vida de fraile dominico con la de un pintor consumado. Su obra se considera como el intento de armonizar lo religioso medieval con la nueva estética renacentista italiana, y vaya que lo consiguió. Él fue beatificado por Juan Pablo II en 1982 y ese nombre de Frangélico le fue dado en forma póstuma por su religiosidad. En el caso de Filippo Lippi, ya encontramos con él una base significativa en cuanto a la representación del espacio pictórico. Lippi se va a destacar por la originalidad de su paisaje, por un dibujo muy elegante. Su aportación es la imprimación del sentido humano en sus obras. Sobre todo lo vamos a ver en sus Madonas. Como les comentaba hace un momento, Frangélico fue un fraile dominico toda su vida. Filippo Lippi durante algún tiempo fue fraile carmelita, pero se enamora de una monja, Lucrecia, y entonces pues los dos tienen que colgar los hábitos porque ella queda embarazada, se casan y tienen un hijo que también va a ser un gran pintor y que también lo mencionaremos en algún momento, que es Filippino Lippi. Vamos a empezar con algunos conceptos, algunas obras de Frangélico. Él nació en Vicchio di Mugello hacia 1395 y murió en Roma en 1455. Él comienza su carrera artística ilustrando manuscritos. Hay que recordar que en la Edad Media era común la realización de los manuscritos, de los libros iluminados como se conocían. Estos libros iluminados generalmente se hacían en los monasterios y es muy común que los hicieran los frailes. Entonces, uno de ellos fue precisamente Frangélico.
Giorgio Vasari en sus vidas afirma que siempre rezaba antes de empezar a pintar. Ya les he comentado que Giorgio Vasari exagera un poco en la presentación de sus biografías, un poco como la intención de hacer como historias muy románticas con anécdotas curiosos. Entonces él decía, bueno, es que Frangélico estaba tocado por Dios y entonces casi como que si su mano la guiara el Espíritu Santo y dibujara y que no tenía errores y tal. No es el caso. Se ha comprobado que que sus obras tienen pentimentos, arrepentimientos, o sea, que las cambiaba y eso se notan en los estudios que se hacen en los museos de infrarrojos o de rayos X, etcétera, y se logra ver que hay dibujos subyacentes que difieren de lo que finalmente quedó ya en la obra terminada. Frangélico fue un pintor muy prolijo y sobre todo abordó varios temas religiosos como la Virgen con el Niño, la Anunciación y la coronación de la Virgen. Estos temas los va a repetir en múltiples ocasiones. Esta Virgen que está ubicada en el Museo del Prado toma su nombre del fruto que sostiene justamente en la mano la Virgen, pero que está tocando Jesús, que es una granada, por eso se llama la Virgen de la Granada. Y la granada, en este contexto, tiene varios significados. Por ejemplo, la granada en la mano de la Virgen alude a su castidad, pero al momento que la toca el niño Jesús, prefigura su muerte y resurrección. Entonces, eso es interesante. No se sabe quién encargó la obra, pero sí se puede asegurar que por la calidad de los materiales debió de haber sido un encargo excepcional, porque vemos que hay una gran abundancia de pan de oro en prácticamente toda la imagen. Y fíjense, también ubicada en Madrid, pero en el Museo Thyssen-Bornemisza, que también ya es nacional, porque toda la colección de los Bornemisza ya se donó al Estado, encontramos una Virgen realizada prácticamente casi 10 años después. Parece ser que esta obra es la Virgen que describe Vasari y que la ubicó en el año de 1568 en la casa de la familia Gondi en Florencia, cuando formaba parte de un tríptico actualmente desmembrado y que bueno, ya sabemos que eso se va a dar mucho en este tiempo, ¿no? Son imágenes, sobre todo se sabe, esta de la derecha de la Virgen de la Humildad, que era parte de un retablo. Ese retablo desapareció porque las tablas quedaron en varios lugares. No se sabe dónde están las demás, pero esta está en el Thyssen-Bornemisza. Bueno, lo que a mí me gustaría que veamos en este par de imágenes es cómo ha evolucionado Frangélico de su primera imagen de 1426 de la Virgen de la Granada con la Virgen de la Humildad. En realidad las dos son Virgen en majestad. ¿Por qué? Porque las dos vírgenes están en un trono, pero van cambiando a veces los nombres de acuerdo a algunos otros atributos que tienen. En el caso de la izquierda, Virgen de la Granada, por ese atributo del que tiene la granada en la mano la Virgen y la está tocando Jesús, y en el caso de la Virgen de la Humildad, por más que nada el aspecto que tiene la Virgen de ternura al lado de unos ángeles músicos y la manera en que está tocando al niño Jesús
y el acercamiento que hay del niño Jesús con la Virgen. Pero vean cómo ha evolucionado Frangélico. De una imagen como más, digamos, más estática, sobre todo con un cuerpo más apegado al gótico, como más estilizado, a una virgen en donde ya vemos un cuerpo más, más de una mujer en toda la extensión de la palabra, ¿no? Es un trono como muy bajito porque podemos ver cómo una de las rodillas sobresale y la otra claramente se alcanza a ver como si estuviera doblada hacia adentro. Es decir, ya en esta imagen estamos encontrando un estudio de la anatomía humana. Inclusive en el mismo rostro, si nos acercamos, vean, hay un rostro mucho más realista, mucho más humano, mucho más aterrizado, nunca mejor dicho, ¿no? Que en la imagen de la izquierda, en donde todavía vemos una imagen mucho más apegada a lo que es el gótico, aunque ya hay cierto avance. Inclusive el niño Jesús es un niño aquí, pues como un niño, como no precisamente pareciera como pequeñito, como extraño, está mejor resuelto también en la imagen de la derecha. Este trabajo que tiene esta cortinaje que hace Frangéli con esta imagen de la Virgen de la Humildad es verdaderamente bellísimo. Toda esa aplicación de la hoja de oro, pero cómo la trabajó inclusive cromáticamente, poniéndole ese fondo oscuro. El trabajo de los ángeles, vean que ya son también mucho más, como mucho más realistas, no son tan hieráticos, no son tan estáticos como se representaba en el gótico. Es una imagen realmente bellísima. Obviamente son temple de huevo para darle toda esta textura y ese cromatismo hermoso. Aquí estos ángeles músicos también son de una gran belleza. El trabajo del ribete del manto de la Virgen también es sensacional. Y en las dos imágenes, vean cómo hay motivos que de alguna manera repetía Frangélico, motivos, por ejemplo, como la cortina, con estas especies de florecillas. El traje aquí de los ángeles también es muy bello, algunas estrellas que tiene el fondo, pero sin duda donde encontramos esa evolución es justamente en el trabajo de la perspectiva, del desarrollo que tiene este artista ya en este momento con el cuerpo de la Virgen. Una de las obras más conocidas de Frangélico es esta de la Anunciación que se encuentra en el Museo Nacional del Prado. Esta iconografía de la Anunciación va a ser muy pintada por Frangélico. Pinta varias, cualquier cantidad de esta iconografía. Pero es muy interesante, 1426 está datada la obra, un momento decisivo para el arte florentino, porque es cuando se está trabajando cuando están trabajando en la ciudad de Florencia pintores muy importantes, algunos del gótico internacional como Lorenzo Mónaco o Gerardo Sternina, que eran pintores al tanto de las innovaciones nórdicas, pero sobre todo, bueno, está Gentile da Fabriano, que ya lo vimos, pero están dos artistas revolucionarios en Florencia. Uno de ellos es el arquitecto Brunelleschi, que está trabajando en la cúpula
del Duomo de Florencia y es el que va a inspirar a los pintores para hacer un estudio exhaustivo de lo que es la perspectiva. Y uno de los artistas y amigo además de Brunelleschi es Masaccio. Masaccio lo veremos la próxima semana porque como les comenté al principio de la clase, veremos a estos pintores que le dedicaron un tiempo a la perspectiva. Bueno, Masaccio va a ser un artista adelantado a su tiempo que sigue la influencia de Giotto y que empieza a hacer trabajos de perspectiva. En este momento está trabajando en la capilla, en una capilla Brancacci, y entonces ahí está, ahí en Florencia, esta capilla Brancacci, ahí se conocen todos los artistas, están viendo lo que están haciendo otros artistas, y entonces está este momento crucial de la perspectiva. Y ya lo podemos encontrar en obras de Frangélico como esta, en donde ya hay una perspectiva mucho más eficaz, mucho mejor resuelta que las que habíamos visto anteriormente. Pero además es muy importante esta obra porque Frangélico, más allá de la cuestión técnica, él nos está presentando dos momentos, dos iconografías diferentes o una iconografía que acompaña a la principal, que es la Anunciación que vemos a la derecha. La Anunciación clásica, la Virgen anunciada, que está delante de este hermosísimo Arcángel Gabriel con una vestimenta sensacional, con unas alas realizadas en hoja de oro extraordinarias. Y vemos al Espíritu Santo que llega hacia la Virgen, miren, aquí lo vemos, en medio de estos rayos que vienen de parte de Dios. Aquí vemos las manos de Dios y los rayos, todo esto hecho con hoja de oro. Ahorita hablaremos de algo importante acerca de todo este trabajo. Y vean el rostro de la Virgen, bellísimo. Aquí todavía encontramos esta figura un poco estilizada, un poco que nos recuerda más el gótico, pero ya con algunos elementos más de avanzada, como la perspectiva, cómo coloca estos bancos que nos dan esa sensación de que hay una profundidad y que hay otra habitación contigua, o este techo, vean qué maravilla, ¿no? Un techo muy bien trabajado, con dos arcos de medio punto y un techo de crucería bellísimo, las columnas también muy bien realizadas. Y del lado izquierdo vamos a encontrar la expulsión del paraíso de Adán y Eva, también realizados de una manera bellísima. Encontramos a Adán y Eva que Frangélico, por ser un fraile, no se atreve a ponerlos desnudos, sino que les confecciona una vestimenta y sobre ella estas hojas de oliva, y el ángel que los está expulsando del paraíso por el pecado original que cometieron. Vean la cantidad de florecitas, con qué cuidado, con qué minuciosidad la realiza Frangélico, con qué delicadeza encontramos todo este trabajo magnífico. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues que lo que es la anunciación es también está anunciando la redención. ¿La redención de qué? Bueno, pues del pecado, con la llegada de Jesús, del Mesías. Entonces es una conexión que hay entre las dos iconografías que es sumamente importante y que Frangélico realiza de una manera magistral.
en la parte de arriba vemos a Dios Padre, vemos por un lado sus manos, pero aquí vemos su rostro, vean qué filigrana realiza aquí como una especie de trampantojo para dar esa sensación de un muro, de unos bajorrelieves, es realmente magnífico. Bueno, les comento que en el PDF que les mando van a encontrar después de esta imagen de la Anunciación 3 videos. 3 videos, no los podemos poner ahora porque son largos y entonces pues, nos llevarían prácticamente buena parte de la clase. Pero pueden verlos y se los recomiendo totalmente. Uno es del estilo de Frangélico, de su pincelada, de esto que vemos también en clase, y 2 son de una restauración que se realizó hace algunos años, que fue profunda en esta obra. Entonces viene explicado en un video la restauración de la capa pictórica, desde la limpieza, como desde los estudios que se hicieron de rayos X, etcétera, y hasta la reintegración pictórica. Y el último video, o el tercero, es la restauración de la hoja de oro, en donde tuvieron que tomar algunas decisiones importantes, sobre todo en lo que se refiere a las alas del arcángel Gabriel. No se pierdan esos videos porque complementa muy bien la clase en cuanto al estilo del artista, pero también un tema que es importante en las obras es su historia de vida. Y la historia de vida de esta obra, pues es que fue sometida a una intervención profunda y la manera de cómo se hizo es sumamente interesante. Otras anunciaciones realizadas por Frangélico siguen un poco esta primera que realizó en 1426 que acabamos de ver. Están esta de 1433 que está en el Museo Diocesano de Cortona y la que hizo en 1440 que se encuentra en Arezzo. El tema es la Anunciación, pero el tratamiento es similar en todas ellas. Hay algunas variantes de perspectiva, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, una perspectiva en diagonal, en donde vemos que ya Frangélico ha evolucionado notablemente porque ya nos puede hacer esa representación de esos arcos de medio punto en diagonal de una manera bastante elocuente, además de nos presentarnos ese habitación contigua a donde se encuentra la Virgen. Aquí, además, está el texto de que llega el arcángel, le dice, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y la contestación de la Virgen también hacia Gabriel. El Espíritu Santo que está aquí en forma de paloma, pero dentro de este círculo dorado. Y también a la izquierda la expulsión del paraíso, pero en la parte alta de la imagen, porque se correlaciona o se relaciona, como ya vimos en la imagen anterior. Aquí un profeta no es Dios, pero igual acá es un profeta. Aquí también está la expulsión del paraíso y en este caso es más similar a la imagen anterior, la que está en el Museo del Prado, más de frente, no con una perspectiva en diagonal, sino más de frente. Y noten que el traje, tanto la vestimenta del arcángel Gabriel como de la Virgen, sigue ciertas convenciones del manto, el manto azul y la túnica rosada, y el ángel en rosa con oro. E igualmente aquí el arco de medio punto, pero esta imagen sí conserva su predela. Y la predela
tiene algunas imágenes que se relacionan más con la vida de Jesús y de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, los desposorios de la Virgen, la visitación, que es cuando la Virgen visita a su prima Isabel, la natividad, la presentación de Jesús en el templo y finalmente es la parte de la pasión de Jesús. Esta es una obra que todavía conserva afortunadamente la predela. Seguramente las anteriores también tenían, bueno, la anterior, la del Museo del Prado, también todavía la conserva, pero algunas no. Pero es importante también destacar que Frangélico también sabía la técnica del fresco. Hizo muchísimos frescos para su monasterio, Fiesole, en su convento de Fiesole, que actualmente es el Museo Nacional de San Marcos, ahí en Florencia. Este lugar, este monasterio, en donde, por ejemplo, en esta pared que vemos aquí en la imagen de la izquierda, es una fotografía de un corredor del convento, se encuentra esta anunciación, que es esta que vemos aquí en la imagen derecha. Es un fresco. Aquí ya no representa la expulsión del paraíso, sino únicamente la anunciación. Está datada hacia 1440, pero vemos esa resolución de perspectiva bastante bien planteada ya en este momento. O sea, en este momento Frangélico ya es un artista consumado con con un gran conocimiento de la perspectiva. Y esta otra anunciación también es un fresco, pero esta está realizada dentro de una de las celdas. Esto es bellísimo porque, como sabemos, los frailes o en estos monasterios vivían una vida pues realmente muy austera. Estas celdas pues eran de pocos metros, eran lugares muy pequeños que tenían pocos elementos, una cama, una mesa de trabajo y poco más. Y entonces cabe destacar cómo realiza una iconografía de la Anunciación sumamente sencilla, en donde aparece el arcángel Gabriel, inclusive María está en una posición aparentemente arrodillada en esa banca, cuando es sorprendida por el arcángel que llega a hacer la anunciación. Y hay un testigo de ese momento que es precisamente un fraile dominico que vemos en el margen de la izquierda, en un fresco con pocos elementos, apenas un arco de medio punto, un techo ahí de crucería y la imagen de la Virgen con el arcángel. Otra iconografía que vamos a encontrar dentro del corpus de la obra de Frangélico, vamos a ver dos bellos ejemplos de la coronación de la Virgen. Uno es esta que vemos en esta imagen, que fue creada para la iglesia del convento dominico de Fiesole, donde era Frangélico. Fíjense, cómo todavía los colores y el tema, esto es el tema de la coronación, pues era más un tema medieval, aunque la coronación se va a seguir dando. Inclusive el propio Velázquez hizo una coronación bellísima cuando estuvo en Italia, pero en este caso como que todavía continúan las figuras todas las figuras que vemos aquí, todavía nos recuerdan un poco, sobre todo por la fecha del retablo, 1430,
cuando todavía Frangélico está en ese paso entre lo gótico y dar un paso más adelante hacia las innovaciones del Renacimiento, que las encontramos también, sobre todo, por ejemplo, la composición que está basada en un triángulo, pero a la vez todos los personajes asemejan a un círculo. El espacio está determinado por las líneas de las baldosas y los escalones, siguiendo los principios establecidos por Brunelleschi en arquitectura, por Masaccio en pintura. Es una imagen bellísima. O sea, ¿cómo resuelve en este momento, 1430? Ya vimos que posteriormente lo va a resolver perfecto la perspectiva. Pero en este momento, vean, ya resuelve muy bien las baldosas, cómo nos dan esa idea de que nos van llevando hacia la escalinata. La escalinata probablemente se le empezó a dificultar y decide crear texturas diferentes en cada escalón y eso nos da justo esa sensación de profundidad en cada uno de los escalones. Hace estas figuras hincadas, podemos ver claramente que están hincadas y con una gran cantidad de detalles, muy colorida la imagen, dos planos en el plano inferior, santos y algunos personajes de la iglesia. Y, por ejemplo, Santa Catalina la podemos ver aquí porque trae su rueda que es de su martirio, o Santa Inés, que uno de sus atributos es el cordero, las podemos localizar. Y en la parte alta es un trono magnífico que también tiene cierta perspectiva en donde Jesús está coronando a la Virgen que se encuentra arrodillada delante de él. Y alrededor algunos santos y músicos, ángeles músicos que están siendo testigos de esta coronación. Y en la parte de la predela, estas imágenes que les recuerdo que es en la parte baja, vamos a encontrar la vida de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la Orden Dominica. En el PDF van a encontrar más información acerca de todas las imágenes que se encuentran aquí en esta predela. Y otra interesante coronación que realizada 5 años más tarde es esta que se encuentra en la Galería de los Uffizi, allá en Florencia. Esta es la obra que Giorgio Vasari menciona en sus vidas, que se encontraba en la iglesia de San Egidio en Florencia, pero desde 1825 ya está ubicada en la Galería de los Uffizi. Es una obra en donde el artista ha confiado toda la fuerza de la composición a esa fuerte iluminación que produce ese fondo de oro, esos diferentes ribetes dorados con los que está silueteando las figuras y a los asistentes a esta coronación. Y son los personajes y su distribución los que van a crear ese espacio en la representación. Pareciera que empieza en la parte de abajo, más en primer plano, más pegados, más acercándose al espectador, y pareciera que se van alejando y se van escalonando, van subiendo hasta hasta llegar al cielo, ¿no? Vemos apenas pues como unas nubecillas ahí en azul que apenas si se distinguen porque realmente la hoja de oro es la que está iluminando toda la imagen. Y al igual que la anterior, pero digamos, con una simplificación de movimientos, crea igualmente
a santos y santas en la parte inferior que vamos subiendo, subiendo hasta llegar en la parte alta a los lados de Jesús, que está más que coronando, llama la atención porque pareciera que es un momento anecdótico en el que Jesús está colocando una piedra preciosa en la corona. O sea, es como si fuera un momento posterior de la corona, ¿no? Como que se acerca y está colocando alguna piedra. No alcanzamos a ver por la definición de la imagen, pero no es como la corona como tal, y está colocándole como una piedrita. Ángeles músicos ahí a los lados, ellos están como en una especie de nube, y como conforme vamos bajando encontramos a los testigos de este momento, que son santos y santas ahí en un primer plano. Y como en imágenes anteriores, también tenía una predela. Se conocen dos paneles de la predela que en su día formaron parte de la obra. Este que representa los desposorios de la Virgen, y otro que es el entierro de la Virgen. Seguramente habría un tercero que fue a la Anunciación, probablemente en un tercero. No se sabe por qué está desaparecido. Pero estos se encuentran, estos dos paneles que todavía existen de la predela, no se encuentran en los Uffizi, se encuentran en el Museo de San Marcos, en donde era el monasterio de Fiesole, donde estaba Fra Angelico. Vean qué imagen más bella, porque recordemos que son tablas más pequeñas que van en la parte baja de la coronación de la Virgen, y la cantidad de detalles en el momento en que está siendo desposada la Virgen por José, y un poco también anecdótico, porque hay que recordar que lo vimos en alguna clase anterior, de que la vara que floreciera de todos estos hombres que estaban en edad de casarse, el que le floreciera la vara que habían llevado al templo, se casaría con María. Y la vara de José ha florecido, y vemos a la izquierda cómo los demás personajes traen sus varas que no tuvieron nada. Y a la derecha, pues un poco como festejando los desposorios de la Virgen. Bueno, pues ya para terminar veremos a este gran artista Filippo Lippi, que como les digo también en su momento fue monje carmelita, pero claro, él era muy rebelde, muy inquieto, colgó los hábitos, se casa con su amor Lucrecia, que también era monja, tienen un hijo. Él muere él es florentino, nació en Florencia en 1406 y muere en 1469 en Spoleto. Esta imagen que vemos aquí es Spoleto. Y pues muere relativamente joven, pero para la época era lo normal. ¿Qué encontraremos en Filippo Lippi? Él fue discípulo de Masaccio, así que su pintura tiene un principio monumental en su obra temprana, digamos, porque Masaccio era de figura monumental. Más tarde va adoptando un carácter más elegante, más mundano, y se va a apoyar sobre todo en la gentileza y la fantasía de algunos motivos. Esta imagen es realizada hacia 1430 y está 30 años después. Entonces vemos cómo ha modificado un poco su estilo, van cambiando un poco de imágenes como más sobrias, más severas, podríamos decir, más apegadas al estilo de Masaccio, va modificando
y va creando imágenes mucho más dulces sobre todo. Y como Frangélico, también vamos a encontrar varias obras con el tema de la Anunciación. Esta es una primera versión en la que nos muestra estas figuras atrapadas en un eje diagonal de luz, básicamente, que cae sobre la espalda del ángel y que ilumina a la Virgen tras pasar ese arco abierto entre las dos figuras y vemos a la Virgen detrás de esa pilastra con columnas adosadas. Y esa división bilateral de la Anunciación mediante este elemento arquitectónico va a ser un sello distintivo de las representaciones de la Anunciación en el Renacimiento. Ya hemos visto en varias obras cómo las dividen, bueno, desde el propio Giotto, que aprovechan algunas estructuras para dividir esta iconografía, ¿no? En Giotto lo veíamos en la Capilla Scrovegni, como de un lado ponía al arcángel y del otro lado a la Virgen. Lo vimos inclusive en este retablo de Gentile da Fabriano de la adoración de los magos, en que en la parte alta, en el ático, también se paraba la Virgen del arcángel. Aquí es un muro que los está dividiendo. Esta imagen es ya de una época más asentada, en donde Filippo Lippi, debemos de considerar que están los dos personajes hincados. Y en ese sentido pareciera como que se ven chaparritos, pero es que están hincados. Pero los detalles, los rostros, es una característica de la pintura de Lippi, que es de un detalle empieza ya, aquí empieza un poco a hacer esa imagen ideal en los rostros de los personajes. Esta realmente tiene algunos detalles que vale la pena destacar. Encontramos en primer plano a Gabriel inclinado ante la Virgen. Ella se encuentra de pie delante de un oratorio que a la izquierda de la imagen, en la parte superior, bueno, en el margen más bien, encontramos a un ángel que porta una flor de lirio, que es el símbolo de la pureza, y en la parte superior, en ese mismo extremo de la izquierda, Dios Padre bendiciendo este momento, y justo en la parte central, el Espíritu Santo en forma de paloma que se dirige hacia la Virgen. Y lo más interesante es cómo toda la escena se inscribe dentro de una arquitectura clásica con 3 arcos de medio punto en el frente, y por medio de una estudiada perspectiva vemos ese bellísimo jardín que se pierde en la profundidad de la imagen. Aquí, 1443, ya se conquistó la perspectiva. Ya se conquistó también la figura, aunque aquí la figura de la Virgen está bastante estilizada, vemos que más que nada está idealizada. Ya vamos rumbo a la idealización de las imágenes. Cabe destacar que Filippo Lippi fue maestro de Botticelli. Eso es muy importante no perderlo de vista. Lo mencionaremos cuando veamos a Botticelli, por supuesto, pero encontraremos como que los estilos de Botticelli va a ser muy apegado al de su maestro Filippo Lippi, sobre todo en esa calidad que hace de imágenes de los rostros. Lippi se va a destacar sobre todo por el tema de la Virgen con el niño. Esta es una de sus obras más apreciadas. Fue un encargo que hizo Monseñor Vitelleschi, que era arzobispo de Florencia. Él poseía un palacio en Corneto y tenía estrechos vínculos familiares con el convento agustino de San Marcos, que se encontraba en esa ciudad, de donde era Frangélico. La obra estaba destinada justamente a ese convento,
Y Lippi la realiza después de regresar del norte de Italia, donde había estado en contacto con la pintura francesa, alemana, flamenca. Aquí vamos a encontrar justamente esa afinidad entre su estilo y el estilo flamenco de ese periodo, que inclusive ha llevado a algunos investigadores a desarrollar la hipótesis de que hubiera hecho un viaje a Flandes en torno a 1435, pero no está documentado. Sin embargo, si lo hubiera realizado, pues habría entrado en contacto directo con obras de estos pintores flamencos como Robert Campin o Roger van der Weyden. ¿Por qué se dice que posiblemente tuvo contacto? Por la manera, el tratamiento que le da a la imagen, la manera en que caen los pliegues del manto de la Virgen, etcétera. Ya lo recordaremos en su momento. Lo cierto es que es una imagen bellísima, es un temple sobre tabla que está ahí en Roma, también con como una especie de retablo con una talla en madera extraordinaria y aplicación de de hoja de oro. Fíjense aquí dos imágenes de Lippi, de la Virgen. Son varios aspectos importantes. La de la izquierda, que es la Virgen con Niño que está en la galería en la National Gallery de Washington, ya ese nicho bastante bien resuelto, con una perspectiva impecable, una Virgen bellísima que va a ser una característica en la obra de Filippo Lippi. Y algo interesante es que los niños ya van a tener una configuración de niño, no de señorcito, de niños de 2 años que todavía tienen una cabecita bastante grande y un cuerpo medio regordete. Eso lo empezaremos a ver ya en esta época dentro del arte italiano. Pero sobre todo, Lippi se destaca por los rostros de la Virgen. Se dice que la musa que lo inspiró fue su esposa Lucrecia, y ahora entendemos por qué colgó los hábitos, porque era una mujer bellísima. Si nos atenemos a esos dichos, entonces ella lo inspiró, y curiosamente, después Botticelli también se enamorará de una musa muy similar en rasgos. Es probable que esa influencia llegó hasta ese punto, pero vean qué cantidad de detalles bellísimos podemos encontrar en las vírgenes de Filippo Lippi. Esta imagen es sumamente interesante, parece que la dataron hacia 1452 y debe identificarse con una pintura documentada como realizada para Lorenzo Bartolini. Esta forma redonda que también se le conoce como tondo, lo redondo, va a ser común en temas del nacimiento y la fecundidad y la posible intención de tener el escudo de armas de la familia pintado en el reverso del panel, y todo ello sugieren que el tondo estaba destinado a conmemorar el nacimiento de uno de los niños Bartolini. Entonces, porque deriva un poco de esa tradición Tesco da Parto. Entonces, probablemente se ha documentado que pudiera tratarse de ese evento del nacimiento de un hijo Bartolini. Pero lo interesante de la obra, que también se conoce como Tondo Pitti, porque se encuentra ahí en el Palacio Pitti, es lo que nos representa, porque pone en primer plano una especie de majestad, de virgen en majestad, pero con el niño. Una virgen bellísima, sentada en esta especie de trono muy simple,
con algunas figuras alrededor de ella, pero con una historia de dos iconografías en la parte de atrás que debemos de leer a partir de la imagen más lejana, que es la que vemos en el margen de la derecha. Me voy a acercar para ir leyendo la obra. Vean esta imagen que nos remonta justamente, hace alusión a ese encuentro que tuvieron San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, en la Puerta Dorada. Entonces, eso lleva a que la siguiente imagen sea el nacimiento de la Virgen. No es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de la Virgen que está justamente en la segunda parte de la historia. Y se concreta o termina la historia justamente con esta iconografía de la Virgen y el Niño, que por cierto vuelve a repetirse la granada. La granada que, como ya vimos anteriormente, en manos de la Virgen es un símbolo de pureza, pero Jesús tiene un grano de la granada, lo que nos lleva ya a otro significado, que es el significado de la pasión y la resurrección, de redención y resurrección de Jesús. Y la Virgen bellísima y los diferentes planos que coloca Filippo Lippi en una estructura verdaderamente magnífica, con un atento cuidado en la perspectiva ya bastante resuelto, pero en diferentes niveles. Empezando por el nivel alto, vean que aquí hay un piso, unas escaleras, ellos están hasta en la parte alta. En un nivel intermedio, en donde encontramos el nacimiento de la Virgen, y en un primer plano, un nivel más bajo, casi de cuerpo entero, a la Virgen. Una aureola, vean qué belleza, después de los platitos que veíamos que había anteriormente, y ese cuidadoso tocado de las vírgenes de Lippi son bellísimas. Noten este tocado y noten este, que es una pintura de las más conocidas de Filippo Lippi, de las más bellas, que es una singular atmósfera, porque es entre serena y contemplativa. La Virgen está en posición de oración, la mirada hacia abajo de manera reflexiva, que contrasta con la sonrisa de ese niño, y todo enmarcado en un paisaje del fondo. Se dice justamente que la modelo fue Lucrecia, la monja con la que luego se casa Filippo Lippi. Es una imagen bellísima. Vean, dos angelitos, este sonriendo, la Virgen mirando hacia abajo, porque también este momento para varios historiadores es un momento decisivo de reflexión, porque ella sabe que finalmente Jesús va a ser crucificado y ella sabe cuál es su papel. Entonces, a veces juega eso, un rol importante, porque nos da justamente la idea al ver el rostro de la Virgen. El niño regordete, con su cabecita bastante grande, con sus manos regordetas tocando tocando a la Virgen. Y vean el paisaje tan preciosista que nos coloca Filippo Lippi en la imagen, un paisaje magnífico que puede ser como circular. Vean, aquí hay un pueblecillo, acá hay otra casa, otro pueblecito por acá arriba. En fin, con una gran cantidad de detalles. El rostro de la Virgen es bellísimo, la cantidad de pliegues que tiene su tocado. Bueno, no tiene desperdicio esta bellísima imagen. Así llegamos a una de las conclusiones de nuestra clase,
porque podemos notar cómo en menos de 200 años, de 1280, con esa Madonna de Ducho, llegamos pasando por la imagen de Giotto en 1310, esa Maestá Magnífica, por la Virgen del Niño de Simone Martínez de 1326, que recuerda todavía el gótico, ya no digamos las góticas ya en pleno siglo XV, 1420 y 1423 de Pisanello y Fabriano respectivamente, que nos recuerdan más el estilo de Simone Martini, básicamente, ¿no? Y cómo es a partir prácticamente de 10 años después, 1433, con Frangélico, que ya se empieza a dar una representación de la Virgen mucho más realista, con más detalles en cuanto a la perspectiva. Y bueno, ya con Filippo Lippi ya llegamos prácticamente a lo que será la representación ideal en 1460 con esta magnífica Virgen de con ángeles. Esta es la diferencia entre las primeras vírgenes que vimos no hace mucho tiempo, apenas hace un par de semanas, con la de Filippo Lippi. Los separan menos de 200 años, 180 años separan una de otra, y vean qué diferencias grandilocuentes podemos encontrar entre una y la otra imagen. Con esta terminamos. Espero que les haya gustado esta clase, que haya quedado claros algunos conceptos. Ya me dirán qué les pareció.